Vamos a hacer un nuevo molde de silicona, como este que estás viendo, utilizando una nueva silicona que viene en pasta. Así que si quieres verlo, vamos al lío. 3 productos que vamos a necesitar: aceite, silicona en pasta, como esta de aquí, y su catalizador. Y como no, para esta tarea vamos a necesitar unos guantes de látex para protegernos las manos. Nos pringaremos aceite en nuestros deditos y lo extendemos por todas las zonas de nuestra mano. De esta forma la silicona no se nos pegará a las manos. Agarramos una buena porción y un truquito para saber qué cantidad utilizar es extenderla y acercarla a la zona donde vamos a hacer nuestro molde. Aplicamos nuestro catalizador, que como puedes observar viene como si fuera una crema, ideal para poder mezclarlo con este tipo de silicona. Aplicamos un poco más de catalizador y mezclamos de nuevo hasta conseguir una masa de color homogéneo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y compártelo. Y voilà, este es el color que debe tener la silicona. Atención, aplica una capa de desmoldeante para que no se pegue la silicona a la figura, que después hay sorpresas. Cuando tengamos la pasta lista, empezamos a aplicarla sobre el rostro de nuestra figura. Yo la aplico de esta forma, que es en pequeñas cantidades y apretando para que llegue a todos los rincones. Además, se une muy bien entre ellos. Seguro que te estás preguntando, pero Álvaro, ¿qué proporción de catalizador has echado exactamente? Bueno, pues el fabricante nos indica que debemos aplicar un 4% del peso de la silicona. Es decir, si utilizamos 100 gramos de silicona, pesaremos 4 gramos de catalizador. Si aplicas más catalizador, la silicona tardará menos en catalizar, aunque no es lo recomendable. Yo lo hago sin peso porque tengo experiencia con el producto y sé la cantidad que debo aplicar, pero si no tienes experiencia, hazlo con un peso. Con este tipo de recurso podemos sacar copias en diferentes materiales como escayola, resina de poliuretano, cera y sobre todo ya tenemos una base para poder modelar otro tipo de figuras. También vamos a sacarle molde a la parte del torso y la espalda. Dejamos secar la silicona 8 horas y después con un rotulador permanente dividimos el molde en 2 partes. Y cuando ya esté dividida, colocamos en la marca del rotulador un cordón de silicona. Con este cordón creamos una barrera identificativa para poder hacer la madre forma. Después de acoplar la silicona, la tenemos que integrar con la ayuda de un palillo de modelar o con el dedo como estoy haciendo yo. Cubrimos la escultura con una bolsa de plástico. Esto lo hacemos porque vamos a cubrir el molde con escayola y evitamos que se ensucie el resto de la figura. Le ponemos cinta de carrocero y tendríamos un perfecto chubasquero para esculturas.
Vamos a hacer la mezcla de la escayola. Agua y escayola. Cubrimos de escayola hasta que se formen esas islas. Ahora dejamos que la escayola absorba el agua y después removemos. Acordaros de aplicar a la silicona una capa de desmoldeante, como vaselina o cera. Aplicamos la escayola sobre la primera parte del molde. En esta tarea tenemos que ser rápidos porque la escayola comienza a fraguar rápido. En la primera parte tuve que hacer dos mezclas porque los tiempos son, como ya sabéis, muy limitados. Limpiamos la mesa de restos de escayola y realizamos otra mezcla para la segunda parte del molde. Echamos escayola hasta crear esas islas y dejamos que absorba el agua. Removemos y seguimos creando la madre forma. Y ahora aplicamos la escayola a la segunda parte del molde. Vamos creando un borde que nos servirá de separación de las dos partes. Rociamos un poco de agua para alisar la escayola con los dedos. Y ahora hacemos unas hendiduras con el cúter para que encaje perfectamente la madre forma. Realizamos 3 puntos de anclaje, arriba y a los lados. Aplicamos desmoldeante en los filos porque vamos a poner la otra capa de escayola y de esta forma no se pegarán entre ellas. Hacemos otra mezcla de escayola y aplicamos la última capa. Rascamos la escayola para que quede la superficie lisa. Rociamos con agua para que la escayola no absorba el agua de la última capa que vamos a poner encima. Alisamos la escayola y llega el momento de separar la madre forma. Como hemos aplicado vaselina, vamos a poder retirarla sin ninguna dificultad. Primera parte fuera, vamos con la segunda. Bueno, llega el momento más esperado y es cortar la silicona. Tengo que cortar toda la silicona con un cúter o bisturí, así que vamos a darle caña.
Ya cortado vamos a ir retirando poco a poco. Primera parte fuera, vamos a por la segunda. Bueno, y con el molde hecho vamos a hacer una copia en Monster Clay. Ponemos pequeños trozos de este material para que registre muy bien todos los detalles. Y después con el material derretido vamos a rellenarlo para obtener una copia maciza. Vamos a quitar la silicona . Y así es como ha quedado nuestra figura. ¡Hey, quédate! Aquí te dejo otros vídeos que son súper interesantes.